El día viernes nosotros habíamos respondido a una invitación que hizo la Asamblea Departamental de Cochabamba para que podamos explicar y responder algunas preguntas que tenían. Bueno, ¿no? En ese sentido, una de las versiones que hemos escuchado es que usted efectivamente cumplió el compromiso, explicó, pero que no quiso responder preguntas. Esto es evidente, ¿no? Totalmente falso. ¿Por qué? Mira, nosotros estuvimos a las 9 de la mañana en la Asamblea. Tuvimos que esperar más de 2 horas, prácticamente 11:30, recién los asambleístas nos atendieron. 11:30 de la mañana empezamos la exposición. Una vez concluida la exposición, la presidenta de la Asamblea nos agradece por la explicación y bueno, solicitan que podamos responder preguntas. Perfecto, se habilita el espacio, hacen una ronda de oradores. La presidenta de la Asamblea en su momento hace el advertido de que sean puntuales las preguntas referidas al tema del tren. En ese momento, la asambleísta Beramendi hace uso de la palabra y realiza una exposición de temas referidos a salud, educación, que no tenían nada que ver con el tema del tren. Entonces, bueno, ante la advertencia que propuso la presidenta, decidió suspender la sesión. Entonces, no ha habido en ese momento una pregunta efectiva. Con esta reunión que pasó el día viernes, con esta presencia en la Asamblea, hemos asistido 7 veces a la Asamblea. 7 veces. Desde el 2015. Desde el 2015, de las cuales dos yo he estado presente. Mi equipo técnico ha asistido a 5 reuniones adicionales, 3 en asamblea, 2 en comisiones de transporte. Nos han solicitado documentación y preguntas por escrito a las cuales también hemos respondido. Se han pasado las preguntas escritas, hemos remitido todo el proceso de la primera etapa de contratación. 3 o 4 carpetas que han sido remitidas a la asamblea. Hemos remitido todo el estudio de factibilidad que se ha desarrollado. Y seguimos respondiendo. Esa aseveración de que el ministro no quiere responder es un falso argumento sobre el cual están generando polémica. No es así. Pero, ministro, no solamente se ha dicho eso, ¿no? Yo estoy seguro que usted está al tanto de lo que se ha dicho. Sí. Todos, en realidad, porque es absolutamente público. Inclusive lo han acusado a usted de estar escapándose, lo cual nos parece una frase fuerte, ¿no? Es decir, podría distorsionar en algún caso un escenario de esa naturaleza donde entendemos la formalidad y la seriedad debería instalarse, pero lo que hemos visto lleva el rótulo de escándalo. Creo que todos estamos de acuerdo, no sé qué opina usted al respecto. Es que esa es la visión que le quiere dar un grupo de gente que está en contra del proyecto. ¿Cómo es posible que se pueda hablar de que el ministro está escapando cuando le menciono que en 7 oportunidades hemos estado presentes? Y que en más de 15 oportunidades hemos respondido de manera escrita, de manera presencial ante las cuestionantes que nos han hecho. Parece que el razonamiento no les permite entender lo que se explica, por un lado, y tampoco tienen el interés de revisar la documentación que se les ha entregado. Cuando la asambleísta Beramendi se va retirando, entiendo que usted la llama, ¿correcto? Eso es verdad. ¿Qué le dice? En el momento que ella realiza la explicación, porque ella hace una exposición de un tema, por eso le digo, no ha habido una pregunta O sea, formal. no eran preguntas, sino que exponía probablemente la crítica, las Exacto. cuestionantes que tenía. Ella habla, como le digo, del tema de salud, de educación, de otras inversiones. A la señora yo le digo, señora, venga, verifique el plan de desarrollo económico y social que ha planteado el gobierno. El plan de desarrollo económico y social tiene rango de ley, ha sido aprobado con ley. ¿Y qué establece este plan? Todas las inversiones para todos y cada uno de los departamentos de Bolivia. Yo le doy un ejemplo. En salud se ha presupuestado 308 millones de dólares. Economía verifica sus finanzas y nos dice, tenemos recursos del TGN. Saquemos la licitación, a ver por cuánto se puede adjudicar la empresa. Ya no con la condición de financiamiento del proponente, sino con nuestros recursos. Y ahí es el momento en el que entra la propuesta, porque ha sido una invitación pública, a más de 25 empresas hemos cursado la invitación. Para el primer proceso hemos enviado casi a 35 empresas. En estas 25 empresas se presenta la asociación accidental y se adjudica con 447 millones de dólares. 447, perfecto. De esas 25 invitaciones, ¿cuántos presentan propuestas? Una La sola, adjudica. la asociación accidental.
no olvidemos una cosa, durante todo este periodo de tiempo de negociación que hemos tenido, muchas empresas han estado manifestando su interés por ejecutar el proyecto y han estado siguiendo de cerca todo el proceso, mejorando propuestas, nos decían, nosotros podríamos bajar el interés con la condición del crédito de exportación. Entonces, el segundo proceso de contratación lo único que definía era, en los términos de referencia, construir el tren con 42 kilómetros de longitud, 43 paradas, 12 trenes, 5 módulos. Lo único que tenían que presentar era una ratificación de este tema. Y obviamente para esto, de acuerdo a la normativa, presentar una boleta de seriedad de propuesta. Ahora, ministro, ¿el tiempo fue el adecuado? Otro tema que se cuestionó. ¿Cuánto tiempo se dio desde la invitación hasta la presentación de las propuestas? Nosotros prevemos 10 días. 10 días para la presentación de propuestas, porque no es un proceso normal. Nosotros tenemos un decreto, así como es el 181, que establece la normativa de contrataciones, el SAPS, el RESAPS, el Reglamento Específico de Contrataciones. Nosotros tenemos un decreto como ministerio que nos permite hacer nuestro propio procedimiento, y es el mismo rango de categoría, un decreto 181 y un decreto que nos permite hacer contrataciones directas. En los 10 días era suficiente porque no involucra análisis de precios unitarios a detalle como un proceso de contratación normal. Es un proyecto llave en mano. Pero las críticas surgen de diferentes frentes. Un frente que he identificado recientemente indica que, si bien es cierto que ahora se ha decidido que sea el Tesoro General de la Nación quien pueda realizar la inversión, en la reciente aprobación del presupuesto general en la Asamblea Legislativa Plurinacional se dice que esto no se ha puntualizado. ¿Cómo entendemos eso? En el Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado en el 2016, establece con nombre y apellido el proyecto que se va a ejecutar. Y eso es ley, ¿no? En ley se define la construcción del tren de Cochabamba y el tren de Santa Cruz. Un primer elemento legal que define que todos los proyectos que están definidos en el PEDES son de cumplimiento obligatorio y que cuentan con recursos. Segundo elemento, el decreto supremo que se emitió, donde el Ministerio de Economía compromete los 447 millones de dólares, los transfiere mediante decreto también. Entonces, hay un segundo elemento que se genera como respaldo de que el recurso aquí está. Yo soy economista de esta planificación, aquí está el recurso, mediante decreto se aprueba en gabinete ministerial. Y adicionalmente, a partir de eso, el Ministerio hace la inscripción en nuestro POA del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, se programa los desembolsos, se tienen las certificaciones, se tienen todos los documentos necesarios que garantizan que se ejecuta. Por encima de todas estas cosas, los trámites administrativos han sido cumplidos. Entonces, ahí hay otra gran mentira que se ha estado hablando de que no contaría con certificaciones. Tiene todo el respaldo. Hoy estamos en condiciones de decir que la empresa, la Asociación Accidental Tunari, está trabajando en un marco de normalidad absoluta. Totalmente. Ellos están trabajando en la primera etapa que tenemos con el desmonte de las rieles, porque ¿qué es lo que va a pasar con toda la vía férrea que tenemos en este momento? Siempre lo hemos mencionado. Es estructura que no nos sirve por las características modernas que tiene el tren metropolitano. Ahora están trabajando en la ingeniería de detalle. Entonces se está trabajando de manera paralela y simultánea en lo que es retiro de rieles y también en el tema del TESA. Un tema que a mí me preocupa particularmente, creo yo haber entendido lo que usted ha manifestado en su momento y también quienes trabajan con usted, pero le pido me aclare, por favor. Nadie va a ser afectado, me estoy refiriendo al derecho de vía, a las rieles que actualmente existen, porque por ahí mismo se va a hacer la obra, ¿no? Sí. Siempre y cuando en algún momento no haya transgredido alguna norma y haya construido ilegalmente. ¿Sí? Exactamente. Ahora hay un dato, ministro. 4.000 viviendas estarían en esta situación. ¿Es un dato exagerado? Mira, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir? No es el primer proyecto que nosotros estamos encarando en el tema de transporte terrestre. Carreteras donde necesitamos dobles vías, hemos entrado y hemos intervenido. Puntuales, esos casos tendrán que ser analizados y tendrán que verificarse efectivamente que cumplan. No nos olvidemos algo. Todo derecho de vía, por ley, debe ser respetado. La vía férrea como tal, desde el inicio, y por eso es que nosotros hemos planteado utilizar un derecho de vía existente, no le ha afectado a nadie. La vía férrea que está en este momento construida en Cochabamba no ha construido sobre casas.